Buenos días. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos, del día miércoles 10 de marzo de 2021, impartido a los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del sistema escolarizado. Continuamos entonces con, estamos viendo el juicio oral. Vamos a analizar el artículo 391, es el desarrollo de la audiencia de juicio, la apertura de la audiencia de juicio. En la clase pasada ya habíamos visto cómo inicia lo que es esta audiencia con el alegato de apertura, primero por parte del Ministerio Público, posteriormente se le dará uso para la defensa. En el día y las horas fijados, el Tribunal de Enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, los peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él y las declarará abiertas. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento a él. Cuando el testigo no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá iniciarse. El juzgador que presida la audiencia de juicio señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura al juicio y los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes. El 392 nos habla qué pasa con los incidentes en la audiencia de juicio. Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de Enjuiciamiento, salvo que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia. Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno, tampoco se pueden recurrir. Bueno, el 393, la división del debate único. Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá disponer, incluso a solicitud de parte, que los debates se lleven a cabo separadamente, pero en forma continua. El Tribunal de Enjuiciamiento podrá disponer la división de un debate en ese momento y de la misma manera cuando resulte conveniente para resolver adecuadamente sobre la pena y para una mejor defensa de los acusados. El artículo 394, los alegatos de apertura. Bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada. El 395, la orden de recepción de las pruebas en la audiencia de juicio. Cada parte determinará el orden en que se desahogará sus medios de prueba. Corresponde recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima u ofendido del delito y finalmente los de la defensa. El 396 nos habla del principio de oralidad en la audiencia de juicio. La audiencia de juicio será oral en todo momento. Bueno, y hay también el 397 que nos refiere a las decisiones en la audiencia. Las determinaciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán emitidas oralmente. En las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario
invocar los preceptos legales en que se fundamenten, salvo los casos en que durante las audiencias alguna de las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria o de la autoridad judicial porque exista alguna duda sobre. En las resoluciones escritas se deberán invocar los preceptos en que se fundamenta. Y hay otra figura que es la reclasificación jurídica que puede hacer el Ministerio Público, tanto en el alegato de apertura como en el de clausura. El Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que preside la audiencia dará al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de Enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que en ningún caso podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto por este código, que era un máximo de hasta 10 días. Acuérdense. Después del 399 nos habla de los alegatos de clausura y cierre del debate. O sea, ya se termina prácticamente la audiencia. Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorgará al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica solo podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o la víctima u ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate. Ya estamos hablando de que se cierra la audiencia de debate. Y entramos a lo que va a ser la deliberación, el fallo y la sentencia. El artículo 400 que nos señala: inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de 24 horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del juez o miembro del tribunal. En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de 10 días hábiles, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez o integrantes del tribunal y realizar el juicio nuevamente. A ver, Diego, apóyanos con la lectura del artículo 401 del Código Nacional, emisión del fallo. Sí. Artículo 401, emisión del fallo. Una vez concluida la deliberación, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocados oralmente o por cualquier medio todas las partes con el propósito de que el juez relator comunique el fallo respectivo. El fallo deberá contener 1. La decisión o absolución de la decisión de absolución o de condena. 2. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del tribunal. Y 3. La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en la que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días. En caso de absolución, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de 5 días, lo que será comunicada a las partes. Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se le hubieran decretado en contra del imputado
y ordenará se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuren, así como su inmediata libertad sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado. El Tribunal de Enjuiciamiento dará lectura y explicación y explicará la sentencia en audiencia pública. En caso de que en fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes. Muy bien, por favor, se fue Cristina, ¿verdad? Hola, ¿está Cristina con nosotros? Sí, aquí está. Por favor, Cristina, ¿nos apoyas con el 402, por favor? Convicción del Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Estás ahí, Cristina? Puedo continuar si Bueno, por prefiere. favor. Sí. Artículo 402. Convicción del Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica. Solo serán valorables y sometidas a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones de este Código. En la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. Nadie podrá ser condenado, sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado. No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración. Muy bien. Cristina se volvió a ir. Sí. Bueno, el artículo 403 nos señala cuáles son los requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá, primero, se debe de mencionar que el Tribunal de Enjuiciamiento es el que conoció el asunto y es el que está sentenciando. La mención del Tribunal de Enjuiciamiento y el nombre del juez o los jueces que lo integran. Número 2, la fecha en que se dicta. Número 3, la identificación del acusado y la víctima u ofendido. Número 4, la enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación y, en su caso, los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado. Número 5, una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba. Número 6, la valoración de los medios de prueba que fundamenten las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Enjuiciamiento. Número 7, las razones que sirven para fundar la resolución. Número 8, la determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren probados y de la valoración de las pruebas que fundamenten dichas conclusiones. Número 9, los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el Tribunal de Enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones correspondientes. Y 10, la firma del juez o de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento. La redacción de la sentencia. Si el órgano jurisdiccional es colegiado, una vez emitida y expuesta, la sentencia será redactada por uno de sus integrantes. Los jueces resolverán por unanimidad o por mayoría de votos, pudiendo fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta si estuvieran de acuerdo. El voto disidente será redactado por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor. La sentencia producirá sus efectos desde el momento de su explicación y no desde su formulación escrita.
Y por otro lado, el 405 nos habla de la sentencia absolutoria. ¿Me puedes apoyar, por favor, Diego, el 405? Claro. Artículo 405. Sentencia absolutoria. En la sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares en todo índice o registro público y policial en el que figuren, y será ejecutable inmediatamente. En su sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes. 1. Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. 2. Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. O 3. Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. De ser el caso, el Tribunal de Enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida. Es el caso de la sentencia absolutoria. Y el caso de la sentencia condenatoria, que nos señala el artículo 406, que dice: la sentencia condenatoria fijará las penas o en su caso la medida de seguridad y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley. La sentencia que condenare a una persona privativa de la libertad deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento. La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando esto fuera procedente. El Tribunal de Enjuiciamiento condenará a la reparación del daño, si hay que reparar el daño causado. Cuando la prueba producida no permite establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquide en ejecución de sentencia con la vía incidental, siempre que estos se hayan demostrado, así como su deber de reparar. El Tribunal de Enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trata. Al dictar sentencia condenatoria, se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica. Es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa
de la conducta típica. En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de atipicidad, justificación o inculpabilidad. Igualmente se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso. El 407 nos señala congruencia de la sentencia. La sentencia de condena no podrá sobrepasar los hechos que se probaron en juicio. Artículo 408. Medios de prueba en la individualización de sanciones y la reparación del daño. El desahogo de los medios de prueba para la individualización de sanciones y reparación del daño procederá después de haber resuelto sobre la responsabilidad del sentenciado. El debate comenzará con el desahogo de los medios de prueba que se hubieran admitido en la etapa intermedia. En el desahogo de los medios de prueba serán aplicables las normas relativas al juicio oral. Artículo 409. Va a haber una audiencia, jóvenes, donde se van a individualizar las sanciones. Ya se les condenó, bueno, hay que aplicar qué sanciones se le van a aplicar. Hay una audiencia que se llama audiencia de individualización de sanciones y la reparación del daño. Después de la apertura de la audiencia de individualización de los intervinientes, el tribunal de enjuiciamiento va a señalar la materia de la audiencia y le va a dar la palabra a las partes para que expongan en su caso sus alegatos de apertura. Acto seguido, les solicitará a las partes que determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará abierto el debate. Este iniciará por el desahogo de los medios de prueba y continuará por los alegatos de clausura de las partes. Cerrado el debate, el tribunal de enjuiciamiento deliberará brevemente, vean que no dice tiempo, nada más dice brevemente, y procederá a manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. Asimismo, fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión e indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño. Dentro de los 5 días siguientes a esta audiencia, el tribunal redactará la sentencia. La ausencia de la víctima que haya sido debidamente notificada no será impedimento para la celebración, bueno, de esta audiencia. Y el artículo 410, si nos puedes apoyar, por favor, Cristina. Cristina, Córdoba. 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad. El Tribunal de Enjuiciamiento, al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables, deberá tomar en consideración los siguientes. Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de Enjuiciamiento individualizará las sanciones tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica. Oye, una pregunta, ¿hay pajaritos allá? Cristina. Bueno, sí, Cristina. Tiene error de conexión, profesor, y sí tiene pájaros. Yo pensé que era fallo de su celular. ¿Son pajaritos entonces? Sí. Sí, debe ser como
Canarios. ¿Me escuchan? Canarios, sí, o los periquitos, esos como se llaman. Unos de color verde que tienen sus plumitas como punk. Esos son, Cotorros. no tienen otro nombre, ninfas, ¿no? La primera vez que lo escucho. Sí, son los pajaritos que parecen cotorritos, pero que Oh, tienen sí, sí. así como sus plumas en medio de su cabeza, como punk. Como hay así unos iguanos, ¿no? Los tolox que tienen también que son garrobos, ¿no? Garrobo les llaman. Sí, garrobos. Digo, y que lanzan por la casa y son típicos de la zona. Ok, ya veo que se volvió a salir. Creo que sí tiene ese error de conexión. La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar o ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del sentenciado. El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad. Para determinar el grado de la culpabilidad, también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima o el ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, la víctima o el ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción. Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines señalados en el presente artículo. Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres. En caso de concurso real, se impondrá en caso de concurso real de delitos, se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza. Cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado. Sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido. El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquel. Sí serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas. Y ya 411, emisión y disposición de las sentencias. El tribunal de enjuiciamiento deberá explicar toda sentencia de absolución o condena.
O sea, no nada más porque sea condenatoria, también la absolutoria hay que explicarla. La sentencia firme, habla el 412. En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables sin necesidad de declaración alguna. ¿Qué otro nombre recibe cuando ya queda firme una sentencia? Se dice que esta ha causado, Diego, ¿qué? Ejecutoria. Sí, pero Estado. o está. Así es. O sea, que ha quedado firme. A esto se refiere. Si tú dejas pasar, fíjense, el amparo que usted está llevando, si hay una sentencia que pueden recurrir y no recurren, y después se quiere ir al amparo, no les van a admitir el amparo, porque el amparo no procede por hechos consentidos. O sea, tú consentiste que pues, no quisiste apelar, pues bueno, consentiste el acto, entonces eso es improcedente. Pero además, en este caso de los hechos consentidos, ¿cuál es el principio que prevalece aquí para poder promover un juicio de amparo directo? A ver, Diego. El principio de definitividad, ¿En qué consiste? en que primero se deben de agotar los medios, los recursos ordinarios para pasar a los extraordinarios. Bueno, ahí sería para pasar al juicio de amparo. Así es, hay que agotarlos. Bueno, la remisión de la sentencia. El tribunal de enjuiciamiento, dentro de los 3 días siguientes a aquel en que la sentencia condenatoria ya quedó firme, deberá remitir copia autorizada de la misma al juez que le corresponda la ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Dicha disposición también será aplicable en los casos de las sentencias condenatorias dictadas en el procedimiento abreviado. Una vez que ya la sentencia quedó firme, se le envía al juez de ejecución de sentencias para que se dé cumplimiento a la misma. Bueno. Y el título 9 del Código Nacional habla de un procedimiento para personas inimputables. Si te acuerdas, Diego, que era una persona inimputable. ¿Cuál es, pero Diego? Una persona inimputable. Pues alguna persona con una disminución pues psíquica o un Bueno, menor de edad. Bueno, los menores de edad ya no se consideran inimputables, ¿no? Porque ya tenemos una ley pues adjetiva que regula pues a los menores en conflicto. sí, sí, inimputable, como su nombre dice, que no son sujetos de derecho penal. O sea, no se le puede atribuir sanciones por lo que hicieron, pues porque por el problema que tienen psicológico, mental, no comprenden la dimensión de lo que hicieron, lógicamente. A ver, por favor, Diego, nos apoyas con el 414. Sí. Título 9. Personas inimputables. Capítulo único. Procedimiento para personas inimputables. Artículo 414. Procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial. Si en el curso de la audiencia inicial aparecen indicios de que el imputado esté en alguno de los supuestos de inimputabilidad previstos en la parte general del Código Penal aplicable, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si efectivamente es inimputable, y en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria, y en su caso, si ésta fue provocada por el imputado. La audiencia continuará con las mismas reglas generales, pero se proveerán los ajustes razonables que determine el juez de control para garantizar el acceso a la justicia de la persona. Ok, mencionaste en en el segundo párrafo, ¿sí? Si en el curso de la audiencia inicial, cuando estamos hablando del curso de la audiencia inicial, ¿en qué etapa estamos?
En la etapa de investigación. Muy bien, es la etapa de investigación y es la primera fase de la fase inicial. Una cosa que la fase complementaria es cuando ya el Ministerio Público cumple con su investigación complementaria. Muy bien, dice, si en el curso, en la audiencia inicial, se está ahogando, se está desahogando la audiencia inicial y resulta que aparecen indicios y cuando hablan del imputado, ¿qué quiere decir? Que ya le formularon la imputación, ¿no? Si están Sí, sí. hablando del imputado, pues bueno, estamos hablando del imputado que a lo mejor quiere declarar o cuando le da la oportunidad de declarar, empieza a darse cuenta que por incoherencia está diciendo. O sea, entonces si empiezan a haber indicios, es cuando se empieza a aplicar este artículo 414 del Código Nacional. En los casos en que la persona se encuentre retenida, el Ministerio Público deberá aplicar ajustes razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y el respeto de su integridad personal. Para tales efectos, estará en posibilidad de solicitar la práctica de aquellos peritajes que permitan determinar el tipo de inimputabilidad que tuviere, así como si esta es permanente o transitoria y si es posible definir si fue provocada por el propio retenido. Y 415 nos señala identificación de los supuestos de inimputabilidad. Si el imputado ha sido vinculado a proceso y se estima que está en una situación de inimputabilidad, las partes podrán solicitar al juez de control que se lleven a cabo los peritajes necesarios para determinar si se acredita tal extremo, así como la inimputabilidad que presente pudo ser propiciada o no por la persona, o sea, si él se la provocó. A ver, Diego, 416, por favor, ajustes al procedimiento. Artículo 416. Ajustes al procedimiento. Si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el procedimiento ordinario se aplicará observando las reglas generales del debido proceso con los ajustes del procedimiento que en el caso concreto acuerde el juez de control, escuchando al Ministerio Público y al defensor, con el objeto de acreditar la participación de la persona inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, determinar la aplicación de las medidas de seguridad que se estimen pertinentes. En caso de que el estado de inimputabilidad cese, se continuará con el procedimiento ordinario sin los ajustes respectivos. Muy bien. Respecto a los inimputables, también se les pueden aplicar medidas cautelares. Se podrán imponer, es el 417, se podrán imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con las reglas del proceso ordinario, con los ajustes del procedimiento que disponga el juez de control para el caso en que resulte procedente. El solo hecho de ser imputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares. El solo hecho de ser imputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares. O sea, hay que explicar además por qué es necesario. No solo el hecho de que seas, el solo hecho de ser imputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares. O sea, hay que explicar además. Ya nos queda menos de un minuto. Después del corte nos volvemos a conectar para concluir con la clase de hoy. Y regresamos. Muchas gracias. A usted, profesor. Gracias.